Noruega, siglo VIII después de Cristo. De estas costas surgirá uno de los pueblos guerreros más temidos de la historia, el de los vikingos. Los han llamado los ángeles del infierno de la Edad Media, y durante 300 años su dominio se extendió por Europa, Oriente Próximo e incluso llegó a América. Pero quiero saber cómo y por qué lo hicieron y en qué residía su superioridad. Me llamo Terry Shepard. Soy un boina verde que ha realizado misiones de combate y adiestramiento en todo el mundo. Soy parte de una antigua estirpe de soldados de élite curtidos en batalla. Y el único modo de conocer sus armas y tácticas es probarlas yo mismo. Ahora voy a investigar cómo eran los guerreros vikingos. Guerreros. Terror vikingo. Los vikingos. Durante siglos, esos guerreros noruegos arrasaron Europa. Fueron los guerreros más temidos y odiados de su época. Los han calificado de piratas, saqueadores y paganos. Pero yo quiero saber cómo eran en realidad, cómo y por qué luchaban. Siglo VIII después de Cristo. Es el inicio de la época vikinga, pero no hay ni un solo estado vikingo. En lugar de ello, la Noruega actual es un mosaico de pequeños reinos. ¿El motivo? La geografía. Noruega tiene más de 24.000 kilómetros de costa. Profundos fiordos dividen el paisaje y hacen difícil la unificación. Por tanto, antes de que puedan dominar la región, los vikingos tendrán que prepararse luchando entre sí. Y donde mejor pueden enfrentarse es en el mar. Lo que veremos ahora será que los de este barco se acercarán a aquel otro, tirarán de él con cuerdas, lo abordarán y matarán a todo el mundo, pero sin deteriorar el barco para poder robarlo. Los barcos vikingos se arrojaban cuerdas mutuamente. Una vez atados, luchaban cuerpo a cuerpo sin descanso. El objetivo, conseguir controlar el barco del adversario. Eso es lo que distingue a los vikingos de otros pueblos guerreros de la época. La guerra naval, la brutal lucha de barco contra barco. Impresionante. Phil Burthen es experto en combate cuerpo a cuerpo y en combate naval vikingo. Ya veo que esto es muy distinto al combate en tierra. Sí, tenemos esto en medio, el agua, y también la borda del barco. En realidad esto es como una línea de combate en tierra. Además, tampoco querían destruir el barco, ¿no es cierto? Querían apoderarse de él, su objetivo no era destruirlo. Y la idea de atar los barcos juntos era la de crear una gran plataforma para combatir. Y esa plataforma de combate muchas veces consistía en cientos de barcolongos vikingos atados juntos como un enorme campo de batalla flotante. Hacía falta ímpetu y equilibrio. Y les aseguro que en un campo de batalla mojado y flotante, ninguna de las dos cosas es fácil. Si pierdo el equilibrio, entonces me atacas. Es todo cuestión de coordinación y precisión. Por ejemplo, si pones el pie en la borda para tener ventaja sobre mí, no tengo más que herirte en el pie. Y en cuanto me hieras en el pie, no podré hacerte nada. Intentarás atacarme, pero lo malo es que si avanzas demasiado con el brazo para atacarme, puedo volver a herirte de nuevo. Podré herirte yo, o algún otro puede cortarte la mano. Todos buscan los puntos descubiertos. Buscan la cara, las manos y los pies. Buscan una ventaja, una posición mejor, un sitio desde el que adelantarse y matarte. Como boina verde me he adiestrado en todo tipo de combate cuerpo a cuerpo. Y lo esencial es ganarle terreno al adversario. Pero para lograrlo en un barco, hay que ser más paciente y preciso. Noto cómo se mueve el barco bajo mis pies, así que tengo que contar con eso. Y si logro espacio libre de nuevo, cruzo al otro barco y ataco. Ahora tú y yo peleamos muy cerca. Hemos pasado de pelear a cierta distancia y ahora me domina. Saca el cuchillo y estoy perdido. Hemos pasado de combatir con espada a hacerlo de cerca y con cuchillos. Es todo muy rápido. Tenían que dominar todo tipo de combate. No hay espacio, se combate muy cerca, pegados por completo. Estamos en un barco, no hay escapatoria. Estamos rodeados de gente luchando. Cualquier cosa puede usarse como arma. Está claro que tenían gran pericia porque no hay margen de error. Debían atacar lo más rápido posible y matar al adversario. Y tenían que hacerlo rodeados de otros combatientes. No había terreno firme, la cubierta se movía y todo era un caos, un tipo de combate muy duro. Los vikingos aprendieron esas tácticas de combate luchando entre sí en las brutales guerras entre sus pueblos. Imagínense esas aguas llenas de cientos o miles de navíos de guerra atados entre sí, creando un enorme campo de batalla flotante.
Los vikingos dominaban ese tipo de combate naval, pero también dominaban el ataque rápido por sorpresa. ¿Y cuál era la clave en esos ataques? El barcolongo vikingo. El barcolongo era esencial en la cultura guerrera vikinga, y el motor de ese barco eran estos hombres, los remeros. Ahora que lo hago veo que el truco está no en aplicar fuerza, sino en ir al ritmo del remero que tienes delante. Así que me está costando un poco. Ahora ya vamos avanzando un poco, pero imagínense hacer esto durante horas seguidas. Un trabajo duro. E imaginen hacerlo con lluvia, frío y durante días y días. Eso nos da una idea de lo duros que tenían que ser esos hombres. Per Anderson es historiador especializado en la cultura guerrera vikinga. Per, ¿por qué eran tan terribles los barcolongos vikingos? Era un barco destinado al ataque. Era un navío de ataque muy esbelto, fácil de manejar y muy veloz. El término escandinavo vikingo significa ataque naval. Estos barcolongos estaban configurados para dar a los vikingos una ventaja física y también ayudaron a crear una flota de combate muy compacta. ¿Cómo era la vida a bordo? Por lo general, en los viajes largos se hacían turnos. Parte de la tripulación remaba y otra descansaba, y luego se relevaban. Tenían que apañárselas como podían. Como puedes apreciar, no hay cubierta. Sí, no hay más espacio que este, no hay camarotes. Estás expuesto a los elementos todo el tiempo. Tenían que dormir al raso. Supongo que esos hombres tendrían que conocerse y compenetrarse muy bien para estar en un barco así. Eran como hermanos y se cuidaban entre sí. Por propia experiencia, sé que un viaje largo puede reforzar una unidad. Pero lo que más me asombra es que los vikingos no solo trabajaban juntos como guerreros, sino también como artesanos. Ya está saliendo. Los guerreros vikingos sabían construir barcos transformando troncos de árbol en listones con una sola herramienta, el hacha. Me da la impresión de que cuesta bastante. ¿Puedo probar? He visto que hacías más o menos así. Demasiado fuerte. ¿Demasiado? La clave está en emplear más maña que fuerza. Hay que ponerla así. Así la clavo demasiado. Hay que cortar fina. Con una tripulación de hasta 50 hombres y sin planos dibujados, los vikingos hacían algo que pocos pueblos guerreros sabían. Un maestro artesano podía hacer un barco de memoria, totalmente a ojo. Para un barco normal hacía falta la madera de más de una docena de árboles, sobre todo robles, píceas y pinos. Las pronunciadas curvas de proa y popa creaban un diseño muy ingenioso. Los vikingos podían remar hacia adelante y hacia atrás sin tener que dar la vuelta. Los listones laterales superpuestos tenían solo 2 centímetros de grosor y el espacio entre ellos se rellenaba con lana, piel o musgo empapados en brea. Pero la principal ventaja de estos barcos era su poco calado. El fondo de estos barcos solo se hundía en el agua 50 centímetros, así que podía acceder a aguas poco profundas, navegar por ríos y atracar prácticamente en cualquier parte. Había vikingos que eran artesanos expertos y solo se dedicaban a esto. Pero ¿es verdad que entre los guerreros que iban en estos barcos había algunos que sabían arreglarlos? Es probable que tuviesen que hacerlo, ¿no? Si no lo hacían, no regresaban. Lo más curioso es que su habilidad para remar, para crear, para manejar y saber usar herramientas con un alto grado de exactitud fue la clave del éxito de los vikingos. Sin esa destreza, sin esas habilidades, no habrían logrado lo que lograron. No habrían podido explorar hasta tan lejos. Y no habría habido una época vikinga. A finales del siglo VIII, los estados vikingos de toda Escandinavia se han especializado en la guerra naval y en la construcción de barcos de guerra. Y han llegado a un punto crítico. Ya están preparados para extenderse más allá de estas costas. Año 793. Los barcolongos vikingos zarpan de Noruega. Su objetivo, las Islas Británicas. Los navíos cargados con cientos de guerreros vikingos atracan en Lindisfarne, Inglaterra, y saquean brutalmente el monasterio que hay allí. Roban o destruyen objetos cristianos y asesinan a los monjes desarmados.
La noticia del brutal ataque corre como la pólvora por toda la Europa cristiana. La época de los vikingos ha llegado. Y nadie sabe hasta dónde llegaría su poder. El dominio del terror vikingo había empezado. Antes de que termine, Europa será invadida por grupos de feroces guerreros vikingos y surgiría un rey que los uniría bajo una sola bandera. Los vikingos, uno de los pueblos guerreros más feroces de la historia. Durante 300 años aterrorizaron Europa. Pero ¿cómo y por qué lo hicieron? Ya hemos visto cómo luchaban los vikingos en el mar, pero ¿cómo combatían en tierra? ¿Qué armas utilizaban para aterrorizar a sus adversarios? Una de sus favoritas era esta, el hacha de combate. Aquí tengo un hacha de combate típica. Son bastante conocidas, pero la tuya da bastante más miedo. Háblame sobre ella. Se trata de un hacha danesa. Es un arma estupenda. Usada por los guerreros mejor preparados, el hacha danesa les daba a los vikingos una ventaja. La hoja, hecha de acero, está soldada a una cabeza de hierro. El acero le da un filo más duro y afilado, creado con un fin, penetrar en la carne. Y el extremo plano del hacha servía para dar golpes secos demoledores. Pero lo que más destaca de esta arma es su enorme longitud. El mango o empuñadura del hacha danesa puede alcanzar hasta 1,80 de largo. ¿Cuáles son las ventajas del hacha danesa? ¿Qué la hace tan diferente y cómo se usaba? Esto me da mucha ventaja sobre el hacha sencilla. Entiendo. Porque me da alcance. Me da potencia. ¿Y ante un escudo? Interceptaría tu hacha y podría dominarte. Sí, estoy perdido. O en el caso del escudo, haría así. Y entonces me golpearías. Sí. Bueno, ya he manejado el hacha normal, ahora déjame probar con la grande. Claro. Por supuesto, se nota que es mucho más larga. Parece como un bastón. Y con ella puedo golpearte así. Sí, justo. Puedo atacarte por arriba y por las piernas y luego ir por detrás, ¿no? La gran ventaja del hacha danesa es la rapidez. Un guerrero vikingo bien adiestrado podría blandir el hacha a una velocidad de más de 95 kilómetros por hora. Se nota enseguida que, aunque sea un arma tan grande, es muy rápida y se puede manejar con agilidad. Haría falta un buen adiestramiento y mucha pericia para manejarla bien. Era difícil de dominar y solo los guerreros bien preparados la usaban. Solo un guerrero que esté bien adiestrado en su uso. Al verle yo tendría miedo porque sé que se trata de un arma para un guerrero de élite. El hacha danesa era el arma típica de los guerreros de élite vikingos, y con unos sencillos cambios en su diseño, los vikingos crearon un arma nueva y mortífera. El hacha arrojadiza. Esto se usaba para debilitar la línea enemiga, Sí. para eliminar a los adversarios y además como distracción. Sí, para quitártelos de en medio. Un guerrero vikingo podía arrojar el hacha a más de 45 metros dentro de las líneas enemigas. Menudo daño haría. Te dejaría malherido. Daría bastante miedo ver un montón de estas hachas, ¿eh? Volando por el aire. Sería tremendo. Y volaban por todo el campo de batalla. ¿Se imaginan esas hachas volando por todo el campo en todas direcciones y desde distinta distancia? Sería muy difícil esquivarlas. Manejasen el hacha arrojadiza, la danesa o la sencilla, los guerreros vikingos perfeccionaron su diseño y su uso en combate. Lo más curioso del hacha es que en realidad tiene aspecto de arma muy primitiva, pero no lo es. Pueden emplearse técnicas diversas para sacarle todo el partido, y ahí residía su éxito en que no servía solo para asestar machetazos, usaban tácticas y sabían muy bien cómo matar a alguien con esto. Durante la época vikinga, empezaron a surgir sociedades de guerreros de élite por toda Escandinavia. Su objetivo, enseñar a los jóvenes guerreros a combatir con estas armas. Y si un joven guerrero lograba dominar las técnicas de combate, entraba a formar parte de la sociedad guerrera vikinga. Y haciéndose un corte en la mano, mezclaba su sangre con la de sus nuevos hermanos. He aquí una muestra de un antiguo juramento con sangre. Se cree que esos soldados profesionales realizaban una ceremonia muy similar a esta, para jurar lealtad a su hermandad vikinga. ¿Qué está ocurriendo ahora en la ceremonia? Van a aceptar a un nuevo miembro.
¿Ese hombre que se acerca es un guerrero que ha demostrado su valía? De lo contrario, no lo habrían aceptado. Para lograr la admisión, un nuevo guerrero tenía que ganar un duelo con uno de los miembros, una muestra de fuerza, agilidad y el favor divino. Oigo que invoca a los nombres de los dioses. ¿Qué significado tiene eso? Piden que los dioses sean testigos del juramento que presta al ejército. Tenían muchos dioses, pero en esta ceremonia invocan a Odín, el más importante de todos, el padre de todos, el dios guerrero. Los vikingos creían que al que rompía su juramento guerrero, su propia arma lo mataría en batalla. Pero si era leal y luchaba con valentía, lograría un lugar en el Valhalla, el cielo de los vikingos. Si morías en combate con valentía, Odín venía a recogerte al campo de batalla y te llevaba al Valhalla, donde te sentabas entre los dioses. Es un buen motivo para morir por honor. Sí, y no tenían miedo de nada, porque pensaban, si muero en combate, iré al Valhalla. La mezcla de adiestramiento y lealtad a su sociedad guerrera fue lo que hizo de los vikingos el mejor ejército de combate de su época. Y fue esa cultura guerrera la que dio origen a la época de los vikingos. Siglo IX después de Cristo, 20.000 guerreros vikingos inician su dominio de terror. Atacan asentamientos por todo el norte de Europa, destruyen asentamientos ingleses, arrasan Irlanda y Escocia, saquean Hamburgo e incendian París. Europa está aterrorizada. El equilibrio de poder se ha inclinado drásticamente hacia el norte. En el siglo X, los guerreros vikingos eran tan fieros y tan temidos que a menudo sus víctimas se rendían sin luchar. La amenaza de un ataque vikingo era tan aterradora que ciudades como París cedieron de inmediato a las exigencias de los vikingos. Así de brutales y temidos eran. ¿Pero por qué actuaban así? ¿Qué los convirtió en uno de los pueblos guerreros más feroces de la historia? ¿Qué razones llevaron a los vikingos a salir de Escandinavia? Durante ese periodo se produce la unificación de Noruega, que pasa de tener jefes elegidos a un solo jefe que domina a los otros jefes y se convierte en rey. Se transforma en un reino. Eso es, sí, fue una época muy violenta. Si querías conservar lo que tenías, Sí, tenías que luchar. era parte de su cultura, de su mentalidad guerrera. Mientras los estados vikingos luchaban por el poder, sus guerreros fueron cobrando más importancia y saqueaban territorios extranjeros para financiar la lucha por el dominio en casa. Escandinavia. Este lugar puede ser frío y brutal, pero a los guerreros vikingos les daba algo muy valioso. Esto. Esto es turba. ¿Y por qué es importante esto? Porque donde ustedes y yo vemos hierba y barro, los vikingos veían armas. La fundición de la turba la desarrollaron los antiguos romanos, pero con los miles de hectáreas de turberas de Noruega era una técnica idónea para los vikingos. El proceso es en parte geología y en parte química. Desde hace milenios el hierro de las colinas y montañas de Noruega baja hasta las zonas húmedas y se asienta en la tierra de las turberas. Para extraerlo los vikingos ponían la turba en un horno como este y la calentaban hasta los 1315 grados centígrados. Como parte de su investigación, Lars Erik Narmo ha estudiado y dominado este proceso. Oye, Lars, en el horno has metido musgo de turba de un pantano, ¿no es así? Sí, ¿Cuánto tiempo lleva en el horno? unas 5 o 6 horas. Ya debe de haber una pelota dentro. La atmósfera del horno es rica en monóxido de carbono. Ese gas se liga con el hierro y expulsa el oxígeno que contiene la turba. Lo que queda es un hierro más elemental y puro. ¿Lo ves? Es una pieza muy grande. Es verdad. Se trata de un gran trozo de metal fundido. Se ha creado gracias al calor del horno. Con el calor se desprenden las impurezas y se quema el oxígeno. Esa es la clave del buen hierro. Hay que extraerle el oxígeno para que adquiera su forma más pura. Creo que ya está. ¿Ya está? Sí, así es. Estupendo. Fíjense. Pero esto es solo el primer paso. Bueno, vamos allá. A continuación, los vikingos cogían el trozo de metal puro y lo trabajaban en una forja. Estupendo. Ahora lo calentaremos aún más y luego lo golpearemos para sacarle las impurezas. Cuidado. Échate a un lado. ¿Lo golpeó despacio? Sí, despacio. Ya veo. ¿Sigo? Un poco más fuerte. Está bien. Esto es estupendo.
Noto cómo se comprime. ¿Ahora vuelve al fuego? Sí. Y se repite lo mismo, ¿no? Sí, hay que hacerlo unas 40 o 50 veces. Todas esas veces hay que coger el trozo de hierro, darle con el martillo y hay que darle correctamente cada vez, porque si lo haces mal hay que empezar de nuevo. Y luego, cuando el trozo está ya más sólido, puedes empezar a golpearlo con más fuerza. Ya puede trabajarse un poco más. ¿Oyen ese sonido? Suena más a metal, ¿no? Sí. Es la primera vez que suena como cuando se golpea un trozo de metal. ¿Sabes a qué me refiero? O sea que la cosa va bien, ¿eh? Sí. Lo que hago es comprimir el hierro, lo hago más fuerte y lo purifico librándolo de los elementos sobrantes. ¿Quién iba a decir que podría obtenerse un trozo de metal puro de un puñado de turba que puedes encontrar en el fondo de un pantano, aquí en Noruega? Es de un ingenio increíble. ¿Quién iba a pensar que de eso podía extraerse hierro para hacer armas? Es asombroso. Esta técnica fue esencial para la cultura guerrera vikinga porque les permitió usar los recursos naturales limitados de Escandinavia para hacer sus armas especializadas, las armas que usaron para conquistar y aterrorizar a los pueblos extranjeros. Ahora ya conozco las técnicas de combate naval vikingas, conozco su forma de adiestrarse y he usado sus armas. Pero para que los vikingos lograsen dominar los mares, necesitarían un nuevo avance técnico y un líder que cambiaría la historia. Estoy investigando el mundo de los guerreros vikingos. Quiero saber cómo logró tener tal prevalencia un pueblo tan aislado y cómo venció en la batalla de Maldon. Siglo X después de Cristo. El dominio vikingo está en su apogeo. Los asentamientos y ataques vikingos llegan hasta el Mediterráneo, donde incluso atacan Constantinopla. Hacia el oeste los vikingos logran llegar hasta las costas de Norteamérica. Los vikingos se han convertido en uno de los pueblos guerreros más dominantes de la historia. Y esa increíble expansión fue posible gracias a un solo elemento tecnológico: la vela. Los vikingos no la inventaron, pero dominaron su uso, y fue tal vez el principal motivo de su gran dominio. Y quizás nadie sabe más sobre el manejo de estos navíos vikingos que el experto en recreación histórica Terje Boe. Oye, Terje, ¿cuándo empezó a usarse esto? Creemos que alrededor del año 700. ¿Antes de eso no usaron velas? ¿Navegaban solo a remo? Así es. ¿Cómo se manejaba el barco? No se puede usar solo el remo del timón. La vela controla el barco. Lo que hace es usar dos cuerdas guía para llevar la vela en la dirección que quiere y captar el viento. Es una tarea bastante complicada. Además, transmite las órdenes a la tripulación. Ellos las oyen, las repiten y así todos saben qué deben hacer y lo hacen. Durante la época vikinga, la vela valía más que todo un barco. Se hacía de lana o de lino y se cubría con grasa de animal para protegerla de los elementos. Iba acoplada al barco mediante un complejo dispositivo de cuerdas que requería gran pericia dominar. Acaba de aumentar el viento. Sí, el viento ha aumentado. ¿Puedo hacer algo? Sí, ayúdame. Vale, te echo una mano. Sí, el viento ha aumentado ahora y viramos. Noto cómo tira de mí. Sujétala, sujétala. ¿Que la sujete? Vale, de acuerdo. Muy bien, eres fuerte. Aquí no puedes dormirte al timón, ¿verdad? No, no puedes. De lo contrario, te estrellas contra las rocas. No vuelves a casa. El barco podría volcar, ¿verdad? Sí. Podrías volcar si no estás bien atento. Estos barcos vikingos podían alcanzar hasta los 48 kilómetros por hora y los tripulaban hasta 60 guerreros. ¿Cómo se orientaban? ¿Cómo pudieron cruzar el océano? Usaban el sol. Se fijaban en la vegetación marina, si era más antigua o más fresca. Y por la noche observaban hacia dónde volaban las aves marinas. Entonces debían fijarse en todo. En los animales, en la flora marina, en las corrientes. No estamos hablando de bárbaros sin inteligencia, sino de hombres que sabían moverse por el mundo. Los guerreros vikingos podrían vivir en estos barcos durante meses. Comían pescado que cogían en el mar y dormían en cubierta en sacos hechos de piel de morsa o ballena. ¿Puedo probar? Claro. Vale, gracias, pero estoy algo nervioso. Tengo que tirar con fuerza de la vela. Impresiona un poco, pero es genial.
El viento aumenta. Genial, sopla más fuerte. Ahora por popa. Ya lo noto, noto que tira más de mí. ¿Y sabes otra cosa? Cuando hincha la vela, el barco hace más ruido, se desplaza por el agua mucho más rápido. Es una sensación genial. Estupenda. Es curioso, se han escrito tantas canciones y tantos relatos sobre marineros y ahora los entiendo, ¿sí? ¿Ahora lo entiendes? Entiendo lo que se siente. Debido a sus avances en navegación y su pericia, los vikingos dominaban por completo los mares. No hay constancia de ningún contraataque de ningún país que hubiese sido atacado por ellos. Prácticamente tenían el mar para ellos solos. Ya hemos visto las armas que los vikingos usaban en combate, pero ¿cómo se protegían? La primera línea de defensa era esta: el fuerte vikingo. Solo se han encontrado 4 de estos fuertes vikingos, pero todos presentaban la misma disposición. Construidos en un círculo perfecto, los fuertes alcanzaban entre 109 y 237 metros de diámetro. El perímetro lo formaba un montículo de tierra, reforzado con madera y rodeado por un foso. Dentro había casas comunes en una disposición perfecta. En cada fuerte había establos, talleres e incluso un cementerio. Estos fuertes eran en esencia aldeas fortificadas, y en ellos podían vivir hasta 6.000 guerreros durante años. El fuerte protegía a los vikingos en conjunto, pero ¿qué protección llevaba cada guerrero en batalla? Cuando pensamos en los vikingos, pensamos en esto: el casco. El casco vikingo presentaba varias formas y estilos. Así que le he pedido al experto Phil Burzen que me hable de alguno de ellos. Es típico que al pensar en los vikingos y sus cascos, uno se los imagine con esos cascos con grandes cuernos. Pero no eran así, ¿verdad? No, en absoluto. Es una imagen que procede de ilustraciones victorianas, de recreaciones románticas. ¿Es solo un mito? ¿Los vikingos nunca usaron cascos con cuernos? En absoluto. En realidad, el casco vikingo era bastante práctico. Hechos de piezas de acero o de hierro remachadas a mano, los cascos podían pesar más de 4 kilos. La mayoría tenía una costura superior que ayudaba a amortiguar los golpes. Solían añadirle cota de malla o argollas para proteger el cuello y los hombros. Una máscara servía para proteger la cara y la nariz del guerrero, y le daba una apariencia más temible en la batalla. Pero la forma y el estilo del casco vikingo variaba mucho dependiendo de la región y de la época. ¿Me los enseñas, Phil? Sí, en primer lugar tenemos este. Tiene un aspecto bastante feroz. Es de comienzos de la época vikinga. Probablemente sería el casco de algún jefe. Déjamelo ver. Pesa muchísimo. ¿Puedo ponérmelo? Claro. Estoy acostumbrado al casco de Kevlar moderno, pero nunca me he puesto uno de acero. Caramba. Encaja perfectamente. Sería aterrador ver acercándose a cientos de guerreros, tal vez miles, con estos cascos. Parecerían como un ejército de monstruos. Sí, les daría un aspecto más bien inhumano, incluso como de dioses. Pero la principal función de estos cascos era la de proteger, así que le he pedido a Phil que me ayude a probarlos. Es la primera vez que me van a dar con una espada en la cabeza, así que veremos qué pasa. Venga, estoy listo, ya. La verdad es que no me ha dolido. Ha sido un golpe fuerte y ha hecho bastante ruido, pero estoy totalmente ileso. Ha estado bien, el golpe no lo ha traspasado, así que servía para intimidar y para proteger. Veo que ahí tienes otros distintos, ¿eh? Sí. A medida que el pueblo vikingo fue creciendo, necesitó equipar a más guerreros, así que el casco se hizo más sencillo, básico, menos adornado y más práctico. Y cuando los vikingos conquistaron tierras extranjeras, también adoptaron nuevos estilos. A este le veo una clara influencia oriental. Es un casco muy interesante porque tiene influencia asiática. Claro. Lo adoptaron los vikingos y lo usaban los varegos. Los varegos protegían al soberano del Sacro Imperio Romano de Oriente en Constantinopla. Es estupendo que los vikingos exportasen su cultura a otros pueblos, pero que también adoptasen novedades técnicas ajenas e incluso tal vez tácticas de combate y que las adaptasen. Es probable que incluso las mejorasen. Pero el misterio del dominio vikingo no fue solo cosa de armas y herramientas. También necesitarían un líder. Tras 200 años del inicio de la época vikinga, en Noruega predomina la agitación política, pero un nuevo heredero al trono cambiaría la situación. Se trata de Olaf Tryggvason.
el bisnieto del primer rey de los noruegos. De niño lo habían capturado sus enemigos y había pasado la niñez esclavizado. Pero al cumplir 18 años es liberado y se convierte en uno de los guerreros vikingos más famosos de su época. Su destino, unir toda Noruega en un solo reino. Pero para reclamar el trono de Noruega, Olaf necesitará una cosa más: dinero. Así que pone su mira en Inglaterra. Con una flota de 93 barcos y 4.000 hombres emprende una típica campaña vikinga de invasión. El objetivo de Olaf, la costa de Inglaterra, y en concreto la cercana Casa de la Moneda. Olaf espera conquistar y saquear esa zona fácilmente, pero lo que no sabe es que tendrá que librar la gran batalla de su vida. La historia está llena de grandes pueblos guerreros, pero tal vez ninguno fue más temido que el vikingo. ...991 después de Cristo, el guerrero vikingo Olaf Tryggvason tiene en mente unificar Noruega. Para financiar su empresa saquea las islas británicas. Con 93 barcos y 4.000 hombres, arrasa Folkestone, Sandwich e Ipswich, y luego se dispone a conquistar Maldon. 10 de agosto. Olaf lleva su flota vikinga por el río Blackwater con el objeto de saquear la Casa de la Moneda de Maldon. Pero la costa de Maldon es demasiado pantanosa para el atraque, así que Olaf ordena que su ejército desembarque en una pequeña isla cercana a la costa. Y aquí Olaf y sus hombres se prepararán para la batalla, pero no será fácil. Para ganar esa batalla no pueden usar sus técnicas de combate naval ni un ataque sorpresa. Los vikingos han perdido su mayor ventaja. Ahora tendrán que luchar en tierra. Por tanto, en Maldon, los vikingos tendrían que emplear tácticas de combate diferentes. Y todo empezó con esto. Todo pueblo guerrero necesita un modo de defenderse en batalla. Ahora estamos ante un skaldborg, que en lengua vikinga significa muro de escudos. Y si nos fijamos bien, es justamente lo que es. Los hombres se han alineado muy juntos y han superpuesto todos sus escudos. Las armas largas se llevan en alto para poder atacar y herir. Así se defendían los vikingos en grupo en una batalla. ¿Pero daba buen resultado esta táctica? Quiero comprobar si el muro de escudos aguanta los ataques constantes. Vamos allá. La clave de la efectividad del skaldborg. Los escudos superpuestos distribuyen el ataque en 5 hombres. Como ven, si yo los atacase con cualquier arma o escudo, me costaría bastante abrirme camino. Y fíjense, me repelen. Podrían contraatacar y matarme en un momento. La mayor ventaja del muro de escudos, lo más importante, no es tanto la técnica como la disposición mental. Esos hombres tienen que confiar en que el que tiene a la derecha e izquierda no va a ceder. Es una formación que impresionaría en el campo de batalla, se lo aseguro. Entonces este muro de escudos era la defensa de los vikingos, pero ¿cómo atacaban? Muchos de los vikingos que combatieron en Maldon usaron un arma muy sencilla pero temible: la lanza. Colin Richard es experto en combate antiguo cuerpo a cuerpo, así que le he pedido que nos muestre cómo manejaban los vikingos esa arma tan temible. La primera oportunidad es pasar por encima del escudo para golpear la cara. Claro. Porque si te tapas con el escudo... Que es malo. Desde luego. En esta posición estoy muy incómodo. Si me escondo tras el escudo demasiado tiempo, no veo nada. No hay nada más incómodo que verte atacado con una lanza. Así que en el último segundo intento apartarla. Y ahí está el problema. No es bueno ocultarse tras el escudo. Claro. Debes usarlo como arma y como defensa. Ya. Este es otro de los principios básicos de combate: controlar la distancia. Por supuesto. Si no controlas la distancia, puedes olvidarte de combatir. Tengo que mantenerte a mi distancia para poder atacarte así. Claro. Y en cuanto tú avances, yo retrocedo. Y esa es la gran ventaja de la lanza. Con una longitud de hasta 2,5 metros, es imposible que con un arma más corta te acerques al contrario. Mientras luchamos veo que solo puedo esperar para poder atacarte, y es bastante peligroso. ¡Toma ya! ¿Y yo? Me has pillado.
Te ataco por ahí. Y por cierto, sería el fin de mis funciones de cintura para abajo. Ustedes ya me entienden. Ha estado genial. Sospecho que estos combates no duraban mucho. No mucho tiempo. Una o dos fintas, un movimiento y se acabó. Sí. Una vez más vemos que en manos de alguien que sabe lo que hace, como Colin, la lanza, aunque primitiva, es muy efectiva, porque puedes mantener a distancia al enemigo y obligarlo a luchar como tú quieres. La lanza era estupenda para combatir cuerpo a cuerpo, pero era aún más efectiva en formación en línea, como en el muro de escudos. Tenemos que llevar la lanza aquí arriba. La sujetamos por el punto de equilibrio, pero un poco más atrás para que la punta baje. Y así aprovecho la gravedad para poner la punta de la lanza a la altura de la cara del adversario. Sí. Después atacaré por encima de su escudo. Ahora entra en juego el trabajo en equipo. No solo vamos a atacar al que tengo enfrente, sino también al de la derecha. Ataco a este hombre en la Y yo cara. a este otro. Sí, das un pequeño paso con el pie de delante para alcanzar a más distancia y luego retrocedes. Retrocedes. Bien pensado. Es como un muro implacable que se te acerca. Es el resultado del trabajo en equipo. La conjunción perfecta. Él ataca, se retira, yo avanzo y ataco. Tenías que confiar mucho en tu compañero para que saliese bien. De lo contrario, sería imposible. Además, los vikingos eran hombres duros. Eran como los guerreros profesionales de su época. Salían del barco y luchaban sin descanso. Tenían mucha experiencia y eso es lo que gana batallas. Sí. La experiencia de saber qué hacer en cada situación. Olaf y sus guerreros vikingos tendrían que aplicar toda esa experiencia, habilidad y sus tácticas porque en Maldon se enfrentarían a una de las batallas más difíciles de la época vikinga. El gran objetivo de Olaf, regresar a la tierra donde nació y unir toda Noruega bajo su reinado. Pero para reclamar un trono y unir un país, se necesita fama y fortuna, y para un vikingo, ambas se conquistan con la lanza. Los vikingos fueron uno de los pueblos guerreros más temidos y triunfantes de la historia. Pero en la batalla de Maldon, Olaf Tryggvason y sus guerreros se enfrentarían a su batalla más importante. Isla de Northi, 11 de agosto del 991. Olaf y sus hombres están acampados aquí. Planean atacar la zona continental inglesa, pero se las verán con un adversario muy difícil. Al otro lado de las aguas está el ejército sajón. Comandado por Birnoth, está integrado por 4.000 hombres, decididos a defender su patria. Y no creo que nadie sepa más sobre esa batalla que el historiador King Sidor. King, estamos en la isla de Northi y aquí fue donde desembarcaron los vikingos. ¿Cuáles eran sus planes? Su objetivo era atacar Maldon y la Casa de la Moneda y tal vez seguir hacia Ili, que no quedaba lejos, y atacar su monasterio. Pero Birnoth los estaba esperando al otro lado. Sí, tenía un gran ejército, y desde esta zona elevada los vikingos verían lo que ellos llamaban el campo de Essex, y a todo el ejército de Essex tras Birnoth. Olaf exige que los sajones paguen un rescate por no atacarlos. Los sajones se niegan, están preparados para combatir. La negativa de los sajones a cumplir las exigencias vikingas sorprende a Olaf. Él y sus hombres se preparan para atacar, pero esperan. Porque los vikingos saben que bajo las aguas está la clave para iniciar su ataque. Cuando la marea baja en torno a la isla de Northi, queda a la vista una estrecha franja de arena que conecta la isla con el continente. Olaf está impaciente por iniciar el combate, así que ordena que sus hombres avancen. Pero el pasillo es estrecho, solo permite el paso de pequeños grupos de guerreros a la vez. Pese a todo, los vikingos avanzan hacia el ejército sajón. Imagínense estar entre los primeros vikingos que cruzan el pasillo hacia las fuerzas enemigas. Lo más extraordinario de los vikingos es que esos hombres se habrían ofrecido voluntarios para hacerlo. Sobreviviesen o muriesen, a luchar por su rey serían recordados para siempre. Los sajones tienen a los vikingos en una posición vulnerable, atrapados en el pasillo. Pero Olaf y sus hombres se enfrentaron a esa dificultad al clásico estilo vikingo, yendo directos al combate.
No dudaban, no negociaban ni nada de eso. No negociaban. Directos al combate. Al asunto. Y eso hizo retroceder a los ingleses, lo cual daría a los vikingos la oportunidad de que cruzasen más hombres suyos. Y cubrirían los huecos. Sí, sería un combate sangriento, eso seguro. Los guerreros vikingos hicieron retroceder a los sajones y formaron un muro de escudos en tierra. Se preparan para entablar batalla. Recordemos que los vikingos no esperaban encontrar ese tipo de resistencia, pero son vikingos, nunca retroceden y nunca piensan que van a perder. Así que cruzan el pasillo y se alinean. Y aún antes de acabar de formarse, alguien sale de la línea anglosajona y arroja una lanza. Es el típico símbolo que marca el inicio del combate. Y se lanzan. Se ataca con lanzas, se arrojan hachas, así que no solo puede matarte el que tienes delante, sino que el de la derecha e izquierda también son una amenaza. Y llueven armas. Es el caos. Los vikingos logran romper la formación enemiga y obligan a los sajones a luchar en pequeños grupos. La batalla se convierte en brutal combate cuerpo a cuerpo. Ahora estamos en medio de un combate cuerpo a cuerpo. Nos atacan con hachas. La violencia es extrema. Es el modo de combate más brutal que existe. Los vikingos lo dominaban, los anglosajones también, y además están defendiendo su territorio, así que la lucha es encarnizada. Los vikingos blanden el hacha, en pasadas, con golpes. Imagínense esta arma frente a uno, daría un miedo terrible. Y los vikingos sabían aprovecharlo. No solo eran expertos en manejar el arma, también sabían que el miedo podía dominar a su enemigo. Es una batalla sangrienta. Los vikingos y los sajones están muy igualados, pero entonces ocurre algo inimaginable para los sajones. Su líder, Birnoth, resulta herido en el combate y lo decapitan ante sus ojos. Los soldados rasos de su ejército ven que su caballo se va del campo de batalla y emprenden la huida. Tras la muerte de Birnoth, la élite sajona cierra filas en torno a su cadáver y lucha hasta el último hombre. Eso dice mucho del carácter guerrero de ambos bandos. Los sajones defendieron su territorio hasta el último hombre, y los vikingos no se rindieron, no mostraron temor y vencieron a su enemigo. Al terminar la batalla, Olaf y sus vikingos fueron los vencedores. Es la primera victoria vikinga en suelo inglés en más de 100 años. Reconociendo la amenaza, el rey de Inglaterra paga a Olaf 10.000 libras a cambio de que prometa no atacar Londres. Los reyes vikingos sobreviven gracias a las conquistas extranjeras. Olaf había cruzado el mar con unos cuantos hombres y librado una batalla tremenda, y había regresado con un tesoro. Y con eso le bastó para tomar el control y crear un Reino Unido. Así es. Armado, con dinero y las leyendas de sus conquistas, Olaf regresa a Noruega y une todo el país bajo su mandato. Pero su gobierno duraría poco. Después de 3 años de reinado, Olaf lleva a sus guerreros a combatir a Svolder. Su ejército sufre una enorme derrota, pero en vez de rendirse, Olaf lucha hasta el fin. Al final, acaba saltando desde su barco al mar, prefiriendo morir al estilo de los guerreros vikingos, con honor. Un siglo después, Escandinavia está gobernada por reinos mayores y más pacíficos, y se convierte al cristianismo. La época vikinga se ha terminado. Para los guerreros modernos como yo, los logros de los vikingos serán siempre legendarios. Pero ahora, lo que más me asombra de esos guerreros es su espíritu. Los vikingos creían que su muerte estaba predestinada, que nada podía cambiar su momento ni el lugar, así que para ellos lo más importante era vivir, luchar y morir con valentía. Ese espíritu también los hizo artistas, artesanos y exploradores excepcionales. Dicen que la época vikinga duró unos 300 años, pero si le preguntan a cualquier guerrero actual, les dirá que jamás se fueron. Noruega, siglo VIII después de Cristo. De estas costas surgirá uno de los pueblos guerreros más temidos de la historia, el de los vikingos. Los han llamado los ángeles del infierno de la Edad Media, y durante 300 años su dominio se extendió por Europa, Oriente Próximo e incluso llegó a América. Pero quiero saber cómo y por qué lo hicieron y en qué residía su superioridad. Me llamo Terry Shaper. Soy un boina verde que ha realizado misiones de combate y adiestramiento en todo el mundo.
Soy parte de una antigua estirpe de soldados de élite curtidos en batalla. Y el único modo de conocer sus armas y tácticas es probarlas yo mismo. Ahora voy a investigar cómo eran los guerreros vikingos. Guerreros. Terror vikingo. Los vikingos. Durante siglos, esos guerreros noruegos arrasaron Europa. Fueron los guerreros más temidos y odiados de su época. Los han calificado de piratas, saqueadores y paganos. Pero yo quiero saber cómo eran en realidad. Cómo y por qué luchaban. Siglo VIII después de Cristo. Es el inicio de la época vikinga, pero no hay ni un solo estado vikingo. En lugar de ello, la Noruega actual es un mosaico de pequeños reinos. El mote barcolongos vikingos atados juntos como un enorme campo de batalla flotante. Hacía falta ímpetu y equilibrio. Y les aseguro que en un campo de batalla mojado y flotante, ninguna de las dos cosas es fácil. Si pierdo el equilibrio, entonces me atacas. Es todo cuestión de coordinación y precisión. Por ejemplo, si pones el pie en la borda para tener ventaja sobre mí, no tengo más que herirte en el pie. Y en cuanto me hieras en el pie, no podré hacerte nada. Intentarás atacarme, pero lo malo es que si avanzas demasiado con el brazo para atacarme, puedo volver a herirte de nuevo. Podré herirte yo o algún otro puede cortarte la mano. Todos buscan los puntos descubiertos. Buscan la cara, las manos y los pies. Buscan una ventaja, una posición mejor, un sitio desde el que adelantarse y matarte. Como boina verde me he adiestrado en todo tipo de combate cuerpo a cuerpo. Y lo esencial es ganarle terreno al adversario. Pero para lograrlo en un barco, hay que ser más paciente y preciso. Noto cómo se mueve el barco bajo mis pies, así que tengo que contar con eso. Y si logro espacio libre de nuevo, cruzo al otro barco y ataco. Ahora tú y yo peleamos muy cerca. Hemos pasado de pelear a cierta distancia y ahora me domina. Saca el cuchillo y estoy perdido. Hemos pasado de combatir con espada a hacerlo de cerca y con cuchillos. Es todo muy rápido. Tenían que dominar todo tipo de combate. No hay espacio. Eso nos da una idea de lo duros que tenían que ser esos hombres. Per Anderson es historiador especializado en la cultura guerrera vikinga. Per, ¿por qué eran tan terribles los barcolongos vikingos? Era un barco destinado al ataque. Era un navío de ataque muy esbelto, fácil de manejar y muy veloz. El término escandinavo vikingo significa ataque naval. Estos barcolongos estaban configurados para dar a los vikingos una ventaja física y también ayudaron a crear una flota de combate muy compacta. ¿Cómo era la vida a bordo? Por lo general, en los viajes largos se hacían turnos. Parte de la tripulación remaba y otra descansaba, y luego se relevaban. Tenían que apañárselas como podían. Como puedes apreciar, no hay cubierta. Sí, no hay más espacio que este, no hay camarotes. Estás expuesto a los elementos todo el tiempo. Tenían que dormir al raso. Supongo que esos hombres tendrían que conocerse y compenetrarse muy bien para estar en un barco así. Eran como hermanos y se cuidaban entre sí. Por propia experiencia, sé que un viaje largo puede reforzar una unidad. Pero lo que más me asombra es que los vikingos no solo trabajaban juntos como guerreros, sino también como artesanos. Ya está saliendo. Tivo, la geografía. Noruega tiene más de 24.000 kilómetros de costa. Profundos fiordos dividen el paisaje y hacen difícil la unificación. Por tanto, antes de que puedan dominar la región, los vikingos tendrán que prepararse luchando entre sí. Y donde mejor pueden enfrentarse es en el mar. Lo que veremos ahora será que los de este barco se acercarán a aquel otro, tirarán de él con cuerdas, lo abordarán y matarán a todo el mundo, pero sin deteriorar el barco para poder robarlo. Los barcos vikingos se arrojaban cuerdas mutuamente. Una vez atados, luchaban cuerpo a cuerpo sin descanso. El objetivo, conseguir controlar el barco del adversario. Eso es lo que distingue a los vikingos de otros pueblos guerreros de la época. La guerra naval, la brutal lucha de barco contra barco. Impresionante. Phil Burzen es experto en combate cuerpo a cuerpo y en combate naval vikingo. Ya veo que esto es muy distinto al combate en tierra. Sí, tenemos esto en medio, el agua.
Y también la borda del barco. En realidad esto es como una línea de combate en tierra. Además, tampoco querían destruir el barco, ¿no es cierto? Querían apoderarse de él, su objetivo no era destruirlo. Y la idea de atar los barcos juntos era la de crear una gran plataforma para combatir. Y esa plataforma de combate muchas veces consistía en cientos de... Se combate muy cerca, pegados por completo. Estamos en un barco, no hay escapatoria. Estamos rodeados de gente luchando. Cualquier cosa puede usarse como arma. Está claro que tenían gran pericia porque no hay margen de error. Debían atacar lo más rápido posible y matar al adversario. Y tenían que hacerlo rodeados de otros combatientes. No había terreno firme, la cubierta se movía y todo era un caos, un tipo de combate muy duro. Los vikingos aprendieron esas tácticas de combate luchando entre sí en las brutales guerras entre sus pueblos. Imagínense esas aguas llenas de cientos o miles de navíos de guerra atados entre sí, creando un enorme campo de batalla flotante. Los vikingos dominaban ese tipo de combate naval, pero también dominaban el ataque rápido por sorpresa. ¿Y cuál era la clave en esos ataques? El barcolongo vikingo. El barcolongo era esencial en la cultura guerrera vikinga, y el motor de ese barco eran estos hombres, los remeros. Ahora que lo hago veo que el truco está no en aplicar fuerza, sino en ir al ritmo del remero que tienes delante. Así que me está costando un poco. Ahora ya vamos avanzando un poco, pero imagínense hacer esto durante horas seguidas. Un trabajo duro. E imaginen hacerlo con lluvia, frío y durante días y días.